Ingeniero Patricio Paredes, muy buenas noches. Mi nombre es Mauricio Miguel Perero Peñafiel. Soy estudiante del tercer nivel de la carrera Electricidad del Instituto Universitario Rumiñahui. Mediante este video le hablaré de las pruebas en vacío de un transformador. Transformador en vacío. El transformador está basado en que la energía se pueda transportar eficientemente por inducción electromagnética desde una bobina a otra, por medio de un flujo variable con un mismo circuito magnético y a la misma frecuencia. La potencia nominal o aparente de un transformador es la potencia máxima que puede proporcionar sin que se produzcan un calentamiento en régimen de trabajo. Debido a las pérdidas que se producen en los bobinados por efectos Joule y en el hierro por histeresis y por corrientes de Foucault, el transformador deberá soportar todas las pérdidas más las potencias nominales para la que se ha sido proyectada. Un transformador podrá entonces trabajar permanentemente en condiciones nominales de potencia, tensiones de corrientes y frecuencia sin peligro de deterioro o sobrecalentamiento o de envejecimiento de conductores y aislantes. Las pruebas que se realiza en el transformador en vacío, como su nombre lo indica, esta prueba se hace dejando en vacío uno de los lados del transformador y por el otro lado se conecta una fuente variable de voltaje o a la vez que se conecta un voltímetro, un amperímetro y un batímetro. Esto con el objetivo de medir el voltaje a medida que se aumenta hasta llegar al valor nominal del voltaje, del lado en donde está ampliando tensión. Por cada aumento de voltaje que se hace, se mide la corriente y cuando se llega al voltaje nominal de ese lado, se mide la potencia de esta prueba. Se hace para determinar la impedancia del núcleo, es decir, la resistencia del núcleo y la resistencia inductiva del núcleo. Esta impedancia representa la pérdida en el núcleo que si el transformador está en buenas condiciones, esta impedancia debe tener un valor alto indicando que las corrientes que hay de fuga son muy pequeñas, incluso despreciables. Los valores que se obtienen en esta prueba son voltaje en el primario, corriente en el primario y la potencia que marca el batímetro. Estos valores se obtienen con el secundario en vacío o a circuito abierto. Pues en esta imagen también podemos ver dónde está el voltaje primario, el devanado primario, el núcleo, el devanado secundario y el voltaje secundario. A continuación en la imagen le mostramos los principales objetivos de las pruebas de un transformador en vacío. Determinar los parámetros del circuito equivalente para la experiencia en vacío de un transformador monofásico. Determinar si el valor de las pérdidas en vacío concuerdan y están dentro de la tolerancia con los valores calculados en el laboratorio. Saber interpretar los datos obtenidos en el laboratorio. Medir las pérdidas en el cobre y comprobar si se encuentran dentro de los valores calculados en la experiencia.
Determinar los parámetros del circuito equivalente del transformador monofásico para una frecuencia y tensión nominal. Pues bueno, ingeniero, esto ha sido la presentación y la información que le puedo dar de lo que es una prueba de un transformador en vacío. Gracias.